de las farmacéuticas en la investigación en salud, y habíamos observado que la metodología hasta el momento tenía dos limitaciones. Por un lado, que asumían conexiones directas entre las instituciones y las empresas, y por otro lado, que confiaban a través de entrevistas y demás en las palabras, es decir, en las propias creencias que tenían las personas que llevan adelante la investigación. Para esto nosotros empezamos a pensar, y Cecilia trajo una metodología que venía trabajando, que consistía en el análisis bibliométrico y léxico de una gran cantidad de artículos, en nuestro caso fueron más de 94.000, que recabamos de Web of Science, y que a través de un análisis, de una depuración de la base de datos y un análisis léxico, pudimos analizar en dos segmentos temporales. Nosotros nos enfocamos en los publicados entre 1999 y 2018, en las 30 revistas que tenían mayor impacto en esta disciplina, y las separamos en dos periodos temporales. En total, bueno, ya dije, son más de 94.000 artículos, y lo que hicimos con esa cantidad de publicaciones fue tomar, por un lado, las instituciones que aparecen en la autoría, y que aparecen, bueno, en muchos casos como en coautoría en esos trabajos publicados, y por otro lado, cuáles son los términos que aparecen más frecuentemente mencionados. Esto lo analizamos a través del software Cortex, que nos devolvió mapas que, si podemos ver que ya, bueno, esta sería ya la parte de resultados, pero como para dar un ejemplo, estos mapas nos permiten realizar un análisis de la distribución que tenemos de estos dos criterios, de la autoría por un lado y de los términos utilizados por otro en las publicaciones. En los mapas podemos ver que tenemos nodos que son triángulos, digamos, con el vértice para abajo. Cada nodo en el mapa, por ejemplo, que estamos viendo, que es de red de actores, cada nodo es una institución involucrada en la autoría de uno de estos trabajos. Los nexos entre esos nodos implican la coautoría, y en este gráfico nosotros tenemos graficados las instituciones que más frecuentemente publican en coautoría. Esto da como resultado también algunos clústeres, que podemos ver como esos círculos de colores, que implican que son las instituciones que más frecuentemente están publicando entre sí. Nosotros hicimos un mapa para cada uno de los periodos analizados. En este caso, este va desde el 99 hasta el 2008, y en un mapa siguiente tenemos del 2009 al 2018, y a partir del contraste de estos mapas pudimos sacar algunas conclusiones relacionadas a las instituciones involucradas en las publicaciones. En primer lugar, nos llama la atención que aparecen, como vemos en esos cuadritos, y que están en color rojo los nombres, que son muy chiquitos, aparecen, por supuesto, instituciones académicas líderes, pero también grandes corporaciones farmacéuticas, y ojo que acá están apareciendo como coautoras en publicaciones de artículos en las revistas de mayor impacto en la disciplina. O sea, están ocupando un rol de autoría de artículos científicos. Veíamos que en el primer periodo y en el segundo aparecen Roche, Novartis, GlaxoSmithKline, perdón, y en el primer periodo aparecían Merck y AstraZeneca, y en el segundo aparece Pfizer. Acá tenemos, gracias Mechi, que nos va mostrando el zoom donde se ven. Si nosotros miramos una tabla como esta que muestra la frecuencia de publicación en estos periodos, vemos que entre el número que tenemos en rojo señalado, si rankeamos de primero a 200, las 200 instituciones que aparecen publicando, entre el 64 y la 200, es decir, en la segunda mitad, pero aún presentes en el top 200, aparecen estas empresas: Wellcome Trust, Roche, Novartis, GlaxoSmithKline, Pfizer, etc. Y para dar un ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, el rol que tiene la Universidad de Buenos Aires o el CONICET en estas publicaciones, las hace aparecer en este ranking que nosotros armamos recién en el puesto 754 y 767 respectivamente.
Voy a acelerar un poquito, así termino. Me parece importante señalar que en la comparación entre los dos periodos crece la influencia de estas compañías que nos sorprendió encontrar. Bueno, nos sorprendió porque nos estaba corroborando observaciones previas, ya que aparecen más involucradas y más presentes en los clústeres en el segundo periodo. Esto quiere decir que también, por ejemplo, Roche en el primer periodo aparece con un solo vínculo en otra institución en el mismo clúster. Y en el segundo periodo, que es el que estamos viendo acá, aparece con 11 vínculos en 4 clústeres diferentes. Esto quiere decir que no solo está presente como coautora esta farmacéutica, sino que también funciona como puente entre diferentes instituciones. Los principales resultados con respecto a esto tienen que ver con que la producción científica en esta disciplina se vuelve más unificada, centrada en un grupo de organizaciones líderes y que pertenecen a países dominantes, como vemos en la disminución de clústeres y la concentración de los nodos en este segundo periodo, y que las empresas ganan relevancia y además se vuelven ganan relevancia tanto como coautoras y también como puente entre diferentes instituciones. Ahora Mercedes va a presentar los resultados relacionados con la agenda de investigación, en términos de su contenido. Eva, me tenía que desilenciar. Bueno, esta es la parte donde nosotros analizamos justamente los contenidos de la agenda de investigación en salud y biomedicina global, extrayendo esos términos, multitérminos más frecuentes que aparecían en estas revistas top 30 del área. Lo que nosotros vemos, lo vemos en ambos periodos, es que hay un fuerte predominio, ustedes van a ver que está marcado con un cuadrado en rosa, del estudio de las temáticas vinculadas a cáncer y lo cardiovascular, con una fuerte presencia de todo lo que sea una orientación metodológica a nivel molecular. Por eso van a ver que el otro cuadrado que representa un clúster grande es todo lo vinculado a función molecular, técnicas moleculares, estructura molecular, etc. Si nosotros vamos agrandando, claramente vemos que estos términos que tienen mayor frecuencia y que están representados con los triangulitos, en este caso claramente son todos términos relativos a cáncer, que es lo que más logramos extraer de esas revistas, y también a cuestiones cardiovasculares. Todos esos términos, además, como dije, se conectan mucho con el clúster vinculado a la perspectiva de estudio molecular de salud y biomedicina, el enfoque de la biología molecular y celular. La agenda de investigaciones para el segundo periodo, de hecho, va a ser muy similar que para el primer periodo, pero incluso vamos a ver que hay una mayor predominancia de estos clústeres y que en este periodo ni siquiera aparece clúster alguno que haga referencia a lo ambiental o a cuestiones vinculadas a medicina preventiva o prevención de enfermedades, ni tampoco, otra cosa que vale mencionar, es que la investigación sobre patógenos, sobre todo en este segundo periodo, aunque en el primero ya pasaba, está totalmente invisibilizada en el mapa de las temáticas que más se publican en las revistas de salud y biomedicina. Entonces, si nosotros vamos a la tabla desglosada para el primer periodo, lo que vamos a ver es justamente que se prioriza desde el estudio, desde una modelización de humanos o molecular, pero que justamente es la intervención médica, el estudio de este tipo de enfermedades como cáncer y cardiovasculares, que serían enfermedades que son de lo que se llama las más redituables, porque sus tratamientos en general son más caros que los de otras enfermedades, y son enfermedades que son más sufridas justamente en los países de donde justamente vienen estas revistas top 30, en los países desarrollados o centrales.
La agenda de investigación en el segundo periodo vamos a ver que también es muy similar, incluso algo interesante es que en todo este tiempo aumenta el número de publicaciones total y también relativo a cada área, pero vamos a ver que el top 5 o 6 de categorías es más o menos el mismo que en el periodo anterior. Y esto nos lleva justamente a la parte de las discusiones. Lo que vemos es que la agenda de investigación en salud y ciencias biomédicas de las grandes corporaciones y de las instituciones académicas líderes del estilo Harvard, el MIT y todas las que obtuvimos están altamente entrelazadas, de hecho comparten la misma agenda de investigación. Vemos que hay una predominancia y una concentración geopolítica en ciertos lugares que contienen la mayor cantidad de centros de investigaciones que están publicando en estas revistas top 30, como Estados Unidos, Europa, China, Japón. Vemos también que hay una predominancia de la perspectiva de la biología celular y molecular para estudiar estas cuestiones y estas enfermedades por sobre otros enfoques. Por eso señalamos que hay un foco central dirigido hacia la intervención terapéutica, más que nada farmacológica, con herramientas de biología molecular y nuevas técnicas, estilo de las ómicas, y el foco está sacado de la prevención o de los factores socioambientales que podrían estar influyendo sobre las enfermedades. Y otra cosa que es interesante decir es que justamente lo que vemos es que la presencia de temáticas vinculadas a patógenos, que es por ejemplo lo que nos llevó a nuestra situación actual de que nosotros estemos haciendo la JFI en formato virtual y no presencial, porque estamos en el medio tal vez de una de las pandemias más grandes que atraviesa la humanidad, tiene que ver mucho con que realmente estos temas hasta este momento, hace un par de años atrás, no estaban en la agenda central de investigaciones en salud, no formaban parte de la agenda central. Y entonces esto nos abre una serie de preguntas de si podemos hablar de reduccionismo, justamente de enfoques en el estudio de cuestiones vinculadas a la salud y biomedicina, si existe un discurso dominante científico, donde justamente se priorizan ciertas formas de estudiar y ciertos tópicos para ser analizados. Si existen posibles disputas, esto es como que abre al futuro trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando, y si hay colonialismo del conocimiento, que en realidad uno lo puede reformular como muy simplemente en esta pregunta, es si esta agenda global de investigaciones en salud y biomedicina tal vez no marca también la agenda para otros países periféricos que también realizan investigaciones, sino tratan justamente de emular esta agenda global para poder tal vez tener la esperanza de publicar en estas revistas, o porque son simplemente los temas que están en boga, que son más populares, y entonces por eso marca agenda, entre otras cuestiones. Bueno, les agradecemos a todos por escucharnos, y queda todo abierto a preguntas porque hay un montón de cosas que no pudimos decir en estos 15 minutos. Gracias. Gracias, Mechi. Bueno, agradecemos a los oradores por esta interesante charla y paso a presentar a la siguiente ponencia, que va a estar a cargo de Leonardo Bloise, del Grupo de Filosofía de la Biología de la UBA, en coautoría con Guillermo Folguera, también del Grupo de Filosofía de la UBA, y Carlos Arias, que es del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UNC y del CONICET. La charla se llama Problematizando a la neurociencia cognitiva, biologicismo, patologización y narrativas para el control social. Cuando quieras, Leonardo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Creo que el motivo del agradecimiento va a quedar claro cuando termine la presentación. El objetivo de esta presentación es bastante humilde, es simplemente presentar
ciertas problemáticas relacionadas a subáreas particulares del estudio neurocientífico, particularmente de las neurociencias cognitivas, que se encarga más que nada de estudiar ciertos comportamientos sociales, cuáles son sus limitaciones y cuáles son los problemas que se generan cuando estas áreas quieren intervenir sobre la sociedad. Entonces, primero, muy brevemente, una historia de lo que estamos hablando. Estamos hablando de neurociencia cognitiva, surge aproximadamente en la década del 80, como una disciplina que pretende ser puente entre los desarrollos de la neurobiología y teorías y métodos que provienen de la psicología cognitiva, es decir, su origen pretende ser interdisciplinario, ya desde el vamos. Y se instaura lo que Nicolás Roux llama la mirada neuromolecular, es decir, dentro de los estudios en esta área, por más que muchos de los trabajos no tengan metodologías directamente de la biología molecular, sí se va a asumir que las causas de los fenómenos estudiados están en última instancia en el ámbito de lo neuromolecular. Dentro de las neurociencias cognitivas uno podría hacer una división entre las áreas que se encargan de estudiar comportamientos que son entendidos como patológicos, en el sentido de que aparecen en los manuales psiquiátricos, ya sea como la depresión, trastornos de ansiedad, déficits atencionales, y otros comportamientos que no entran, por lo menos inicialmente, dentro de la esfera de lo patológico, ya sea como las distintas orientaciones políticas, las decisiones económicas de los sujetos, fenómeno de la violencia, llamado así, o las decisiones éticas o morales. Particularmente, lo que nos interesa a nosotros es un área de las neurociencias cognitivas que se llama neurociencia social, que lo que se propone es estudiar las bases neurales de lo que es el comportamiento social, intentando integrar distintos niveles de análisis, desde lo molecular hasta la funcionalidad cerebral completa. Por eso dice acá que incluye todos los niveles de análisis biológico. ¿Está compartida la pantalla? Porque yo no la estoy viendo. No, Yo no la veo. Ahora sí. Yo pensé que habías dejado de... No, voluntariamente. porque yo había puesto... Claro. A ver. Me dice que está inhabilitada la función, por eso se fue. Qué raro. Sí. Habría que ponerlo como co-host. Sí, hay que avisarle a Nico. Pero me parece que tiene que salir y volver a entrar. Ahora voy a preguntar. No, para ser coanfitrión no debería ser necesario. Ok. Sí, tenés que ir a la sala principal. La principal. Entiendo que ok. debe haber Nosotros no lo deshabilitado. podemos hacer co-host, No. lo tiene que hacer el host. Sí, lo tiene que hacer el que tiene host. Tiene que mandar un mensaje ¿Querés? o algo. Salgo, si Si le no, ponen abajo seguí. ask for help, creo que le llega al host. Pedir ayuda o como sea que se llame, abajo de todo. O si no, mandánosla al chat y la abrimos y la compartimos a alguno de nosotros. Yo puedo salir o si y no. ir a avisarle a Nico. Salgo y... Sí, igual tiene que salir Leo para que él le pase como el... Acá el botón ese de ask for help dice que lo invitamos a Nico a esta sala, por ahí podemos probar eso. Dale. Okay. Igual creo que sí o sí es la sala principal porque ya me pasó. Pero qué raro, ¿no? Porque ya había logrado compartir. Sí, la había probado antes. Es extraño. Sí. Mm. No sé si no habrá bloqueado todo Ahí está Nico para salvarnos. por lo de la gente extraña. ¿Qué pasó? Bueno, claro. Ya está, ya la echamos. No, que habría que hacer No. co-host a Leonardo para que pueda compartir. O habilitarlo de nuevo. O habilitar, compartir pantalla. Creo que se fue porque pensó que estaba resuelto. Bueno, por ahí lo que propongo. ¿Pero no te parece el compartir abajo? Sí, aparece, pero dice que está inhabilitada la función. Otra opción es que nos lo pasan alguno de nosotros y le pasamos las slides. Denme un segundo, yo ya le digo a Nico. Listo.
Bueno, perdón, problemas técnicos, pero Puede pasar. nos está invadiendo ¿Tienen- gente muy extraña en la Sí. sala de espera, así que estamos como queriendo evitar momentos desagradables. Sí, A ver. también dejaron chats desagradables en el chat general. Una alternativa, Nico igual ahora está entrando y va a ser co-host a Leonardo, una alternativa, sino que arranquemos, sigamos nosotros con... Ahí está Nico, listo. Ténganme paciencia, por favor. ¿Y los de las siguientes charlas qué hacemos? ¿Nos ponen en copia? Permitir, ni me aparece. Claro, probablemente No. en las siguientes charlas tengamos un problema similar. Sí. Pueden mandarlas si quieren y las vamos pasando, para mí es lo más fácil eso. Pero eso se hace en la sala general, lo de hacer coanfitrión, porque yo me pasó el primer día, no sé si se acuerdan, que yo los estaba molestando a todos. Es cierto. Si querés, Leo, salí de acá, te hago coanfitrión y volvés a entrar. Y podría... ¿Les parece que Alejandra arranquemos? O sea, ¿les parece que Dale. hagan esto todo? Asegúrense todos quienes presentan después si tienen los derechos de ser coanfitrión. Y lo que se me ocurre es que Mercedes puede compartir el PowerPoint del otro trabajo que vamos a presentar, así no usamos Mientras tanto lo tiempo. arreglamos, porque está pasando lo mismo en la otra sesión y acaba de llegar el mensaje. Ok, entonces arrancamos si quieren con el otro trabajo. Si no se aburrieron tanto de nosotros, es un grupo bastante parecido. Volvemos a estar como autores Mercedes, Matías Blaustein y yo, pero además se suman otros dos colegas, Pablo Nicolás Fernández La Rosa, que es el que está haciendo los co-hosts ahora a algunos de ustedes, por eso no está en esta sala, y también Fernando Varelli, que no vi, sin este último ratito entró, porque yo también me fui a echar a Les Intruses. Pero bueno, de cualquier manera, contarles muy rápido que también es un equipo interdisciplinario y que de alguna manera lo que nos propusimos en este trabajo, que fue publicado en la revista Antagónica, fue hacer una síntesis de los distintos temas que estamos investigando y en los que estamos trabajando, porque encontrábamos que había muchísimos puntos de confluencia, puntos comunes a la hora de pensar tanto cuál es el lugar que tienen las empresas en la determinación de la agenda científica, en el hacerse de los réditos de la producción económicos, de la producción de conocimiento científico, pero que también hay un proceso de conformación de un modelo científico hegemónico. Se te escucha teclear, o alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí les decía que hay una conformación de un modelo científico hegemónico que incluso permea en quienes intentamos combatir o pensar formas de producción de conocimiento alternativas. Y que eso lo encontrábamos desde las distintas disciplinas, que lo podíamos ilustrar con algunos casos en particular, como es el caso tanto de las investigaciones en salud y biomedicina y el rol que tienen las farmacéuticas, como el caso de las investigaciones sobre agrobiotecnología y el rol que tienen las empresas de agrotóxicos, como Monsanto, ahora parte de Bayer. Y entonces, de alguna manera, lo que nos propusimos en un trabajo que es eminentemente conceptual, pero que al mismo tiempo, basándonos en otras de nuestras investigaciones anteriores empíricas, da cuenta también de forma más concreta cuáles son justamente las consecuencias de este modelo científico hegemónico. Lo que nos propusimos fue de alguna manera sintetizar algunos rasgos característicos del modelo científico hegemónico, ver cómo se va conformando esa conciencia en nosotros investigadores, ilustrarlo con estos casos que les decía, pero también sobre el final hacer una reflexión sobre las contratendencias. La JFI es un ejemplo, o apuntamos a que sea un ejemplo característico de contratendencias y de disputa de ese modelo científico hegemónico, y por eso nos parecía importante, más allá de pintar el cuadro dominante, al mismo tiempo mostrar esta lucha interna que se da en el campo científico. Si querés, Mechi, pasamos rápido a la siguiente diapositiva. Bien. Entonces, para también ir súper rápido, a la hora de pensar cómo se conforma este modelo científico hegemónico, partimos de un análisis más general de la conciencia, de una concepción sobre la conciencia que incluye tanto una dimensión social como una forma cognitiva, y retomamos a distintos autores. Me parece que como en parte fuimos perdiendo tiempo, quizás podemos ir bastante rápido acá, simplemente decir que
en parte retomamos una conformación de conciencia que se va dando desde la escuela, que no es exclusiva a quienes después vamos a ser trabajadores científicos, pero que va a influirnos igualmente, y ahí retomamos entre otros a Althusser y la concepción de aparatos ideológicos del Estado como instrumentos que impactan sobre el desarrollo cognitivo y que refuerzan las jerarquías sociales. También retomamos a otros autores a la hora de pensar justamente a la complejidad y las múltiples dimensiones del sistema productivo científico y cómo eso va contribuyendo a nuestra propia enajenación como trabajadores de ese sector. Y si querés, Mechi, pasar al que sigue. Encontrábamos también toda una serie de transformaciones que se van dando en la propia universidad, como parte de las que terminan de configurar este modelo científico hegemónico que les va a presentar Mercedes en un minuto, desde la asfixia presupuestaria y cómo eso impacta incluso entre a quienes quizás de otro modo no buscarían financiamiento privado, el aceptar esos financiamientos, la búsqueda de financiamiento privado como alternativa para realizar sus trabajos, a también una forma de pensar a la práctica científica y también a la práctica médica que cada vez impone más métricas cuantitativas, que impone más dar cuenta de resultados, como si estuviéramos produciendo mercancías que son reproducibles mediante una técnica y no productos nuevos que pueden requerir distintos tiempos, que pueden requerir distintas confluencias de ideas y procesos y que no necesariamente se pueden materializar en un paper de 10.000 palabras. Si querés, sigamos adelante y le paso la palabra a Mercedes. Sí, entonces nos proponíamos justamente ver a este modelo científico hegemónico en sus dimensiones cognitiva y material. Ay, se me traba. Me va. Y hay varias concepciones que justamente atraviesan este modelo científico hegemónico, que más o menos ya nos las imaginamos. Una es la concepción de la modernidad positiva o heroica, y es la vinculada a esta idea de la ciencia con propósito, necesaria para mejorar la calidad de vida de la gente. Y esta argumenta, por ejemplo, que la necesidad de estimular el crecimiento de la biología molecular y la biotecnología es porque son garantes de soluciones frente a problemas actuales que la humanidad atraviesa. Y la otra es la concepción productivista, donde la centralidad del quehacer científico se basa en el afán de satisfacer ciertos criterios bibliométricos usados a modo de evaluación del trabajo científico, como puede ser generar papers, y también en base a la necesidad de hacer transferencia mercantil a las empresas, que los productos de la ciencia vayan a las empresas. Todo esto tiene un efecto sobre los trabajadores científicos, y hay varios elementos que nos interesa rescatar. El trabajo científico, como cualquier trabajo, atraviesa lógicas de minimización de costos, precarización, inestabilidad laboral y una supervisión gerencial. Estos son cosas de las cuales ya Lewontin y Levins hablaban y habían caracterizado. Los equipos de investigación cada vez van adquiriendo características del modo de organización de las empresas, donde los investigadores responsables adquieren el rol de gerentes o jefes y los becarios se convierten en mano de obra precarizada. En la era digital, además, aparecen nuevas características porque parte del trabajo se ha pasado a la forma remota y con todo lo que eso implica, el teletrabajo, reforzando la pérdida de control de la jornada laboral y también adquiriendo las características de una autoexplotación o autoevaluación o autoexigencia. Entonces, esto ha llevado a un aumento alarmante de la frecuencia de padecimiento de enfermedades de la salud, del campo de la salud mental y de estrés crónico. En Argentina, además de todo esto, se suma que estamos altamente precarizados y hay estipendios que bordean el límite de la pobreza con los mismos niveles de exigencia que cualquier otra parte del mundo y perspectivas no muy claras de continuidad laboral. Además, la progresiva pérdida de autonomía económica de las universidades y organismos públicos de CIT contribuye a la depredación de lo público por lo privado, favoreciendo en última instancia el extractivismo de conocimiento. Entonces llegamos a la conclusión de que este modo de investigación claramente es productivista
Y la continuidad laboral se juega constantemente en el publish or perish, que es tipo publicar o morite y salir del sistema, o en el apply or die, que eso pasa en una etapa más avanzada de la carrera, que es, bueno, si querés tener plata para investigar, vas a tener que presentarte a toda convocatoria de subsidio que haya, porque si no, no vas a poder. Y se genera entonces una producción en serie de trabajadores dóciles y funcionales al sistema, aún cuando critican estas concepciones productivistas, porque nosotros hemos visto bastante críticas a la paperología, etcétera, y positivista, pero aún no obstante, muchos de nosotros nos terminamos subordinando a esto porque son las reglas del sistema. Paso rápido a contarles uno de los casos en que trabajamos en este paper, que es justamente, y está bastante vinculado, obviamente, con la otra investigación que presentaron Mercedes y Federico antes, que habla del lugar que tienen las corporaciones farmacéuticas, las típicamente llamadas Big Pharma, en el extractivismo de conocimiento y en lucrar con la salud. Algo que ahora en un instante me voy a referir quizás a algunos ejemplos sobre la pandemia, pero que si tenemos que rastrear en las últimas décadas, lo que vamos a encontrar es, por un lado, un proceso en el cual se van volviendo cada vez más, se va volviendo a un régimen de propiedad intelectual a nivel global cada vez más estricto y exigente, en donde incluso se permite patentar los productos del conocimiento que fueron financiados con fondos públicos. En ese proceso, las farmacéuticas tienen un rol de presión muy fuerte sobre el gobierno de Estados Unidos, tanto a la hora de favorecer el patentamiento de todo producto del conocimiento público, como también a la hora de extender ese régimen de propiedad intelectual a nivel global, por ejemplo, con los acuerdos con el acuerdo TRIPS, pero también con otra serie de acuerdos posteriores de libre comercio que empezaron a incluir también dimensiones de propiedad intelectual. En ese proceso, desde los 70, aparece lo que se llama el modelo blockbuster, que es un modelo donde las farmacéuticas lo que hacen es patentar medicamentos que son para patologías tan genéricas que les permiten alcanzar récords de ventas. Pero ese modelo se agota y ya en el siglo actual, hacia fines de la primera década de este siglo, y en ese proceso lo que aparece es una fuerte tercerización de la producción de conocimiento. Ya las farmacéuticas abandonan por completo, o casi por completo, la realización de investigaciones que antes en parte realizaban internamente en sus laboratorios, y pasan a depender directamente de las investigaciones realizadas por las universidades, organismos de investigación y empresas startup, pero al mismo tiempo a apropiarse y a patentar los resultados de esas investigaciones realizadas por otras organizaciones, ya sea adquiriendo a las empresas startup como directamente vinculándose con universidades. Uy, se corta. No sé, no tenemos mucho. Hablo más lento por si se corta, porque Fernando dice que se corta, pero no sé, a mí no me parece Yo que... escucho bien, ¿eh? A mí no se me corta tampoco. Ok, Bien, perfecto. puede ser No, a mí la tampoco. red de Fernando. Sí. Bien, entonces, nada, les decía que en ese proceso las farmacéuticas terminan haciéndose de las rentas intelectuales del conocimiento en el área de salud y biomedicina, y un ejemplo clarísimo de esto es la vacuna que erróneamente se llama vacuna de AstraZeneca. En realidad la vacuna es de la Universidad de Oxford, fue financiada con un 97% de financiamiento público, desarrollada enteramente por Oxford. Era una vacuna que originalmente se pensaba que se iba a ofrecer a bajo costo o directamente al costo para que sea accesible a nivel mundial, y entre otras por la presión de la Fundación Bill y Melinda Gates, que casualmente financia gran parte de los desarrollos que hacen en vacunas en la Universidad de Oxford, y también por presiones internas de la presidencia de la Universidad de Oxford, se termina firmando un acuerdo de exclusividad con AstraZeneca, que por supuesto sabemos no tiene ninguna garantía de precios bajos. Este es un ejemplo. En Argentina tenemos otros ejemplos. Tenemos una vacuna que produce Sigman acá, esta vacuna la produce Sigman acá en Argentina, en su empresa, pero la vacuna después viaja a México por un acuerdo, en realidad terminó viajando a Estados Unidos, pero con un acuerdo que no está cimentado en que en Argentina no se pueda envasar la vacuna. Eso es falso, está cimentado solamente en generar más rédito para algunas empresas en particular a costa de la salud de todos nosotros en una crisis sanitaria de dimensiones inéditas.
Y en el otro ejemplo que también planteamos en el trabajo, quizás lo podemos dejar porque me parece que venimos medio mal de tiempo, pero refiere a los kits de diagnóstico y a cómo el CONICET demoró un kit de diagnóstico que se iba a ofrecer principalmente de manera pública para priorizar un kit de diagnóstico que iba a ser producido en conjunto con un laboratorio privado que es el de Pablo Casará. Y le paso a Mercedes, o quizás podemos saltear esta parte y vamos, sí, dale, hagamos eso. Sí, bueno, como otro caso, ejemplo de esto, está toda la cuestión vinculada al agronegocio y su consolidación. Lo que nosotros hemos visto es que las grandes empresas del agro acá en Argentina, tanto las transnacionales como Monsanto, como las nuevas compañías locales como Bioceres, que también es del grupo Insud, al que pertenece en Map Science, que es esta empresa de Sigman que va a producir que está produciendo la vacuna de Oxford y AstraZeneca, dominan la producción y comercialización de productos biotecnológicos. Y lo interesante es que estas empresas del agro instauraron un discurso sobre la necesidad de innovación en este área a partir de nuevos avances tecnológicos, que fue no solamente levantada por la burguesía agraria local, sino que también terminó contando con el apoyo de buena parte de la comunidad científica, y esto se expresó en colaboraciones entre las organizaciones públicas de CIT y estas empresas. No obstante, una de las consecuencias menos esperadas del establecimiento de este nuevo modelo de agronegocios basados en el uso de agroquímicos más paquetes de semillas genéticamente modificadas fue la conformación de un amplio campo de investigaciones académicas locales acerca de los efectos de estos agroquímicos sobre los seres vivos, la salud humana y el ambiente. Andrés Carrasco, Damián Marino, Rafael Lachmanovich, etcétera. Y por otro lado, han surgido también nuevas voces emergentes por fuera del ámbito de la academia que denuncian los efectos nocivos del uso de herbicidas y este modelo de agronegocios dominante que incluyen organizaciones sociales, grupos de defensa del ambiente, asambleas de vecinos fumigades, entre tantos otros grupos que conocemos. A modo de cierre, me gustaría señalar que la producción de conocimiento en general también es un territorio en disputa entre distintas concepciones con distintos grados de acuerdo o convivencia, más o menos conflictivas según la etapa histórica que se esté atravesando, y en nuestro caso, como investigadores con una postura crítica, justamente nos posicionamos como parte de esa lucha por disputar a las formas hegemónicas de hacer ciencia y reconocemos distintas experiencias y marcos teóricos contrahegemónicos. Por ejemplo, la educación popular, la ciencia digna, la agroecología, el movimiento de salud colectiva, la economía crítica feminista y decolonial, entre tantas otras experiencias. Un desafío a emprender es el de incorporar estas tradiciones o distintas voces y territorios rebeldes a nuestras prácticas académicas dentro de los espacios donde nos desarrollamos, lo cual implica también una disputa por incluirlas dentro de los criterios de evaluación de nuestro trabajo. Nosotros sabemos que en general la vinculación o la extensión es mal vista o no es considerada en las evaluaciones que hace tanto CONICET como las universidades de nuestro trabajo, y nosotros, lejos de pensar al ámbito académico como el único o el primordial en esta batalla política, creemos que, no obstante, dar la lucha en esta trinchera permite al menos abrir caminos desde los cuales generalizar el cuestionamiento al modo hegemónico de hacer ciencia y de producir otros bienes, habilitando y reforzando una crítica más general al modo de organizar la vida en el capitalismo. Bueno, muchas gracias y perdón por todo el lío, pero tuvimos que actuar rápido. Bueno, gracias por esta interesante y clara presentación. Leonardo, por favor, ¿podrías probar si ahora podés compartir? ¿Cómo no? Parece que sí. Excelente. Bueno, adelante. Perfecto. Bueno, por suerte no había avanzado mucho, así que voy a volver al principio. Bueno, como he dicho antes, el objetivo particular de este trabajo es muy humilde, no es más que presentar una serie de problemáticas pertinentes a ciertas áreas particulares de las neurociencias, particularmente aquellas que se dedican al estudio de ciertos comportamientos sociales
y que tienen pretensiones de intervenir en la sociedad en forma directa, normativa. Brevemente, contar una muy breve sinopsis de en qué área estamos. Las neurociencias cognitivas como programa de investigación general surge aproximadamente en la década del 80, se establece como una disciplina que pretende ser un puente entre la neurobiología, que había empezado a explotar en la década del 50, y ciertas teorías y métodos que provienen de la psicología cognitiva en particular, no de todas o varias de las áreas de la psicología, sino una rama muy específica, que es la cognitiva. Y se inicia la era de lo que Nicolás Rose llama la mirada neuromolecular, es decir, muchos de estos trabajos, por más que en sí mismo su metodología no esté directamente relacionada a la biología molecular en sí, sí van a asumir en sus supuestos que las causas últimas de los fenómenos que están investigando están en ese nivel explicativo. Uno podría hacer una agrupación dentro de las neurociencias cognitivas en aquellas áreas que se dedican al estudio de ciertos comportamientos que fueron etiquetados como patológicos, es decir, básicamente aquellos que aparecen en los manuales psiquiátricos, en sus distintas y posteriores ediciones, y aquellos que son entendidos como comportamientos sociales no patológicos, por lo menos en un principio, ya sea como amor, las orientaciones políticas, las decisiones económicas de los sujetos, el fenómeno de la violencia o de la ética, entre otros. El área que nos interesa a nosotros es justamente la que se encarga de estudiar la mayoría de esos comportamientos, que es el área de la neurociencia social. Se propone estudiar las bases neurales del comportamiento social, intentando integrar los distintos niveles de descripción, desde lo molecular hasta las dinámicas cerebrales como conjunto. Por eso dice que incluye a todos los niveles de análisis biológico y todas las etapas de procesamiento de la información. En origen, esta área pone un gran énfasis en todo lo que tiene que ver con la diversidad de metodologías, ya sean desde estudios moleculares, hasta estudios de marcadores genéticos, hasta estudios comportamentales clásicos de las psicologías cognitivas. Básicamente, el panorama vendría a ser este. Estamos dentro del área de la neurociencia social. Dentro del área de la neurociencia social tenemos la neuroética, la neuropolítica, la neuroeconomía, etcétera, etcétera, dependiendo de qué comportamiento o qué área de lo que ellos entienden como comportamiento van a estar estudiando. A partir de esto nos surgen muchas preguntas, las cuales por supuesto no van a poder ser contestadas extensivamente en esta presentación, como por ejemplo si ciertas críticas y cuestionamientos que ya se han hecho a la neurociencia cognitiva cuando estudia esos comportamientos que están etiquetados como patológicos son extensibles a aquellos no patológicos, como los que estudia la neurociencia social. Ver un poco en qué consiste la interdisciplina que se presenta en este tipo de trabajos, y cuáles son las consecuencias que tiene esta agenda de investigación a niveles de intervenciones en la sociedad. Entonces, esta es una lista bastante acotada de algunas críticas que se han hecho históricamente a los estudios sobre estos comportamientos llamados patológicos. Sandra Caponi se ha dedicado a desarrollarlas de una forma muy particular. Por ejemplo, una de las críticas fundamentales que se hacen es que se simplifican, se omiten, se eliminan ciertos significados de conceptos que ya sean o vienen del lenguaje ordinario o bien de otras disciplinas con una carga teórica muy fuerte ya dada, ya sea como por ejemplo las transformaciones del fenómeno de la tristeza o de la angustia en meros diagnósticos depresivos. La segunda es el nivel de análisis neurobiológico se va a asumir como el más fundamental, siendo el comportamiento en primera instancia un fenómeno interno, causado en última instancia por el cerebro. Las tensiones interteóricas que puedan surgir de este manejo de los conceptos y los términos,
suele ocultarse o dejarse de lado refiriéndose a distintos niveles de descripción de las explicaciones. Y en muchos casos el foco se termina desviando por la ausencia de marcadores biológicos claros en estos estudios a meramente la evaluación de la efectividad de ciertos determinados tratamientos, ya sean psicoterapias o psicofármacos, lo que Piñarret llama una biología menor. Lo que termina sucediendo, dicen estos críticos, es que se termina generando un modelo de expansión y creación de distintos trastornos mentales, de los cuales se va a buscar distintas causales biológicas. Una de las razones posibles que podrían explicar la perpetuación de este modelo aparece en un pasaje del Cerebro del Pensamiento de Kangen, que dice que lo que sucede es que este modelo de investigación científica en realidad se convierte en una mera máquina de propaganda ideológica, cuya finalidad va a ser, en cierta forma, regular las relaciones sociales al generar límites entre aquello que va a ser un comportamiento normal dentro de la sociedad y aquellos comportamientos que van a ser problemáticos o patológicos, y al naturalizar distintos conceptos, ya sea como la pobreza, por ejemplo, en estos estudios, se disimula la presencia de ciertos individuos que deciden sobre estos fenómenos sociales, ya que se los naturaliza y se los da como algo dado, como otro fenómeno más que existe en el mundo, al que uno reacciona como si fuera un mero estímulo. Como ejemplo, vamos a tomar dentro de la neurociencia social a la neuroética, que es aquella área de la neurociencia social que se propone estudiar las decisiones morales de los seres humanos. En la neuroética, ¿qué es la moral para este programa de investigación? Bueno, la moral se supone como un subproducto de ciertos mecanismos cognitivos que fueron desarrollados a lo largo de la evolución con el objetivo de mantener la cohesión social entre el grupo de pertenencia. Entonces, el enfoque va a estar dado nuevamente en encontrar los mecanismos neurales que expliquen el proceso de toma de decisiones morales en este caso. Y lo que se llama el contexto social se va a limitar a factores externos, ya sean pasados o presentes, que modulen el procesamiento de la información del sujeto en el momento de tomar la decisión. En la gran mayoría de los experimentos desarrollados en esta área se basan en distintas iteraciones o modificaciones de este escenario, donde básicamente es un escenario clásico, una persona tiene que decidir si desviar, en ese caso el tranvía, y que se pierda una vida o que se pierdan 5. Generalmente en este tipo de experimentos lo que se hace es poner a una persona a que elija en esta situación hipotética en determinados contextos, ya sea de estrés, de privación de sueño, o luego de realizar una serie de tareas psicotécnicas o test, etcétera, etcétera. Siempre, o la mayoría de las veces, conectado a un resonador donde se evalúan qué áreas del cerebro se activan más o menos dependiendo de las decisiones tomadas por el sujeto. Este programa de investigación empieza hace aproximadamente 20 años, y hasta ahora la mayoría de los experimentos son distintas iteraciones y alteraciones de ese modelo experimental. A partir de esos experimentos aparece una teoría predominante, que es la teoría del procesamiento dual, donde lo que se observa es cuando los sujetos eligen lo que sería, entre comillas, el mal menor, que es lo que ellos llaman una respuesta de tipo utilitarista, una versión tremendamente simplificada de lo que ellos suponen que es la ética utilitarista, ven que se correlaciona con activaciones de ciertas áreas de la corteza prefrontal dorsal, que en otros estudios ha estado relacionada a tareas de tipo racional, de procesamiento de información controlado y consciente. Por otro lado, cuando el sujeto elige no actuar, a ellos lo llaman una respuesta deontológica, en el sentido de que el sujeto estaría guiándose por una máxima que es como no matarás, por ejemplo. Entonces el sujeto elige no actuar. Ellos lo llaman deontológica, haciendo referencia a la
filosofía kantiana, ven que cuando los sujetos hacen eso, las áreas del cerebro que se activan son otras, particularmente la amígdala, y ven que la amígdala en otros estudios está relacionada con respuestas de tipo automático, emocional o afectivo. En base a eso, no se quedan en la mera descripción, sino que proponen cuáles serían en base a eso, cuál sería la forma correcta de reflexión ética para los sujetos. Dependiendo, como ellos lo que ven es que se activa un área de la corteza que está asociada a tipos de decisiones que son racionales e informadas, entonces lo que ellos concluyen es que esos análisis, que ellos llaman utilitaristas, pero son análisis de tipo costo-beneficio muy simples, sería el correcto, porque supuestamente el sujeto está tomando una decisión racional informada porque se activa el área de la corteza que se corresponde con eso. Entonces la clave para resolver las cuestiones éticas va a estar en la autopercepción y el control de los sistemas cognitivos por parte del individuo, y se propone lo que ellos llaman un ethos del egoísmo altruista, en el sentido de que el sujeto debería analizar este tipo de situaciones en términos de costo-beneficio, tanto para él personalmente como para el resto de la sociedad, digamos. Entonces, volviendo a los cuestionamientos clásicos mencionados antes, efectivamente vemos que hay una simplificación brutal de determinados conceptos provenientes, en este caso de la ética, como esas características de utilitarismo o deontológico. El análisis neurobiológico y particularmente de interacción entre áreas del cerebro se asume como el más fundamental, es el que causa, en este caso, los distintos juicios morales de las personas. Las tensiones interteóricas al usar estos términos están completamente ocultas, ya que no hay niveles de descripción superiores a el particular de la decisión del individuo considerados. Y el foco, efectivamente, en estos trabajos está desviado a, no en este caso tratamientos, sino lo que llamamos es el producto, lo que se ofrece no es una píldora, un tratamiento terapéutico particular, sino lo que se ofrece acá, decimos nosotros, es una especie de sello científico que lo que hace es validar ciertos discursos particulares que tienen ciertas ideologías específicas no asumidas sobre cuál es la correcta organización de la sociedad. Y un ejemplo final que no estaba en el trabajo original porque es muy reciente, solamente apareció en las últimas semanas para mostrar justamente cómo es que esto puede afectar en términos de intervención. Esto fue publicado por la revista de la Royal Society. Es un volumen especial, con más de casi 20 trabajos, sobre, en este caso, la neurociencia política, particularmente el estudio de lo que ellos llaman el comportamiento ideológico. En este volumen se encuentran docenas de trabajos con metodologías distintas, algunos que van a los métodos de la neuropatología clásica, donde lo que se hace es evaluar diferencias en orientaciones políticas de las personas, en grupos control y grupos con distintos tipos de lesiones cerebrales, entre otros. Lo que me pareció muy interesante para mostrar al final acá es cuál es la definición que ellos usan, así como en estos trabajos definían deontológico y utilitario en forma muy simple. ¿Cuál es la definición de ideología o de comportamiento ideológico que usan en este tipo de estudios? Está en inglés, lo voy a leer en castellano, pero básicamente lo que dicen es que el comportamiento ideológico se define como un comportamiento que es epistémicamente dogmático, intolerante hacia los no miembros o los no adherentes a esa ideología. En otras palabras, una persona que está pensando se comporta ideológicamente, adhiere a una doctrina rígida, resiste las evidencias creíbles cuando forma opiniones, y es selectivamente antagonista hacia los individuos que no siguen a su grupo ideológico. Y las preguntas que se hacen al respecto es, bueno, ¿qué es lo que lleva a una persona a comportarse de esa forma? ¿Cuáles son los procesos neurocognitivos que se llevan a cabo cuando esta persona evalúa la información y llega a esas conclusiones dogmáticas? ¿Y por qué algunas personas, qué es lo que hay en sus cerebros, digamos, que hace que caigan en lo que ellos llaman las trampas de la polarización?
ellos llaman, estas preguntas son las que ellos dicen que son pertinentes a una ciencia del cerebro político, o en este caso más específicamente, el cerebro ideológico. En este trabajo ellos van a justamente intentar determinar, más o menos infructuosamente, justamente cuáles son los correlatos neurales de lo que ellos llaman un comportamiento ideológico, que en realidad, por lo que uno lee acá, básicamente ellos entienden por comportamiento ideológico a una persona con convicciones fundamentalistas o problemáticas. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de simplificaciones? Bueno, es justamente este. Que se empiece a pensar en este caso, los comportamientos ideológicos como no patológicos, pero adyacentes o muy cercanos, digamos. De esto a la patologización directa hay muy pocos pasos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Muchas. Sí, Luz. Dale, bueno. Muchas gracias, Leonardo. Y ahora vamos a presentar el trabajo de María Alejandra Petino Zapala, que está escrito conjunto con Guillermo Folguera y Santiago Benítez Vieira, Descanalización fenotípica y determinantes sociales de la diabetes tipo 2 en población urbana argentina. ¿Podés compartir, Alejandra? ¿Qué pasó? Sí, perdón, me tenía que desmutear y compartir antes de desmutear. Ahí va. Un segundo, ¿eh? Perfecto. Dale, tranqui. Y bueno, de paso les recuerdo que pueden ir dejando preguntas en el chat si quieren. Igual estamos viendo por ahí la posibilidad de quitar las prohibiciones si no nos invaden trolls, para poder charlar bien. Bueno, comienzo. Por suerte ya me presentaron, así que puedo ir un poquito más rápido. Primero necesitaría empezar definiendo un poco este concepto de canalización fenotípica, que viene un poco del campo de la biología del desarrollo. Fue acuñado en 1942 por Conrad Waddington, primero para hablar de tipos celulares, y luego se extendió a individuos o a poblaciones. Y Waddington lo conceptualizaba con este dibujo, en el que muestra cómo células indiferenciadas originalmente en el individuo van siguiendo caminos a lo largo del tiempo mutuamente excluyentes y más o menos además canalizados, en el sentido de que al final dan como resultado tipos celulares, digamos, discretos, en que todas las células son parecidas entre sí. Entonces surge este concepto de canalización, primero para hablar de cómo aparecen tipos celulares discretos, y luego se extiende a que en las poblaciones en general aparecen individuos de lo que llamamos un tipo wild type, que son todos muy parecidos entre sí, más allá de por ahí pequeñas variaciones ambientales. Entonces este proceso lo llaman canalización fenotípica. Y se supone que este proceso surgiría porque en un ambiente estable va a haber fenotipos que tienen un cierto óptimo, en que la selección natural actúa de forma de canalizar justamente estos fenotipos en torno a ese óptimo fenotípico. Y esto sucede a través de la acumulación de variantes genéticas y la formación de redes epistáticas o redes de genes que, digamos, hacen de buffer a pequeños cambios ambientales. Y eso en esta conceptualización se puede ver como la formación de una especie de surco, de manera que todos los individuos, digamos, caen en ese surco. Ahora, lo que en este trabajo vamos a tratar sería el fenómeno opuesto, en el que ocurre una descanalización fenotípica, es decir, teníamos ese proceso de canalización, pero ante un cambio ambiental, por ejemplo, o también puede ser genético, esas redes de genes se alteran, de manera que el desarrollo, digamos, se desorganiza, es menos robusto, y de esa forma lo que sucede es que en una población va a haber individuos que siguen distintos caminos. En lugar de caer en ese canal y más o menos tener todos un mismo fenotipo, empiezan a aparecer
nuevos valores fenotípicos. A nivel poblacional, eso se traduce como una mayor varianza en el fenotipo. Entonces, visto así en el típico gráfico de distribución normal, si nosotros tuviésemos un ambiente usual en el que esa población se viene desarrollando hace tiempo, tendríamos esta distribución, y al cambiar a un ambiente inusual o estresante, puede haber o no un cambio de media, pero lo que hay es una ampliación de esa curva, de forma que aparecen fenotipos extremos. Esto en particular lo planteó Schmalhausen en una ley que dice que en una subpoblación bajo condiciones inusuales o estresantes va a ser más vulnerable a pequeñas perturbaciones el desarrollo de los individuos. Y Lewontin y Levins lo toman para hablar de grupos humanos, y lo que dicen es que es esperable en grupos socialmente marginados o vulnerados que aparezca una mayor variabilidad fenotípica, que es en apariencia inexplicable. Hay al menos dos hipótesis distintas que relacionan este proceso de descanalización fenotípica con el surgimiento de algunas enfermedades complejas. Ya mencionaba recién a Lewontin y Levins, que vienen apareciendo una y otra vez en estas jornadas, que hablan de estos factores sociales de poblaciones vulnerables. Está este paper que está Levins y está Himmelstein y Woodhandler, que lo trata muy bien, es muy interesante este paper. Y también está en el libro que presentaron ayer en estas mismas jornadas, La biología en cuestión, se habla de este tema. Y después hay una segunda hipótesis, que es la que plantea Greg Gibson, que tiene más que ver con, no tanto con factores sociales, sino con que él dice, nuestros genes están como desfasados con respecto a nuestro estilo de vida. Nos quedaron los genes que, entre comillas, nos servían en el Paleolítico, por ejemplo, y ahora comemos en McDonald's y no nos movemos y qué sé yo, y eso es ahí está el origen de las enfermedades complejas, y habría que decirle a la gente que coma mejor, que haga ejercicio, etc. Entonces, nosotros decidimos trabajar con la glucemia, que es un fenotipo que podríamos decir que está canalizado, porque en individuos saludables, en ayunas, está en un rango bastante acotado, de 70 a 100 miligramos sobre decilitro, y que además sabemos que a lo largo del día cambia, pero es rápidamente regulada por mecanismos fisiológicos y comportamentales, con el fin de mantener esta homeostasis, ¿sí? Es decir, un valor más o menos acotado de glucemia. ¿Y qué sucede cuando estos mecanismos homeostáticos de alguna manera se rompen o dejan de funcionar? Es el surgimiento de la diabetes tipo 2, que es el tipo más frecuente de diabetes, y que es interesante también porque se encuentra en aumento en el mundo, y también en la población argentina, al menos desde 2005, desde que se viene relevando en las encuestas nacionales factores de riesgo. ¿Y por qué es importante? También porque implica una pérdida de calidad y de años de vida para las personas, aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, de ceguera, de nefropatía, de pie diabético, de muerte prematura, y como estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, puede complicar mucho los cuadros de otras patologías. Y los factores de riesgo que habitualmente se reconocen para la diabetes son, bueno, sobrepeso y obesidad, y se habla siempre de la alimentación inadecuada, el sedentarismo, y por supuesto el envejecimiento y el crecimiento de la población, porque se sabe que aumenta la incidencia con la edad. Pero bueno, las campañas públicas para la prevención vienen todas muy dirigidas a cambiar el estilo de vida, aumentar el consumo de frutas y verduras, hacer ejercicio, no fumar, no consumir sal. Esto es del Ministerio de Salud. Y acá hay otras campañas que también son de Capital y del Ministerio de Salud, que hablan de, bueno, terminar con las excusas para hacer actividad física y demás. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo era poner a prueba esta hipótesis de que la diabetes tipo 2 puede tener relación con la descanalización fenotípica para la glucemia en ayunas, y después, ¿qué factores explicarían ese aumento de la variabilidad de la glucemia? Si son factores, como decían, digamos, individuales, de estilo de vida, o si hay otra cosa. Para eso usamos los datos numéricos de glucemia en ayunas de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, que fue la primera edición que me dio esto, porque antes iban y preguntaban a las personas, ¿usted alguna vez tuvo glucemia alta? ¿Sí o no? Y eso era todo. Y como variables explicatorias tenemos la edad, el sexo
el ingreso de la familia, el nivel educativo del individuo y jefe o jefa de hogar, la densidad de habitantes, o sea, la cantidad de individuos en relación a los ambientes de la vivienda, servicios, las horas de trabajo pago, acá no se incluye trabajo no pago, actividad física, consumo de frutas y verduras y de alcohol y de sal. Y los resultados voy a tener que sobrevolarlos un poco porque si no, no nos va a dar mucho el tiempo, pero quería explicar que esto es un análisis de componentes principales. Lo que nosotros acá hicimos fue tomar todas esas variables explicatorias y tratar de resumirlas y ordenarlas en nuevos ejes que nos determinan un espacio. En este caso, digamos, estas dos primeras variables, que son las que más explican, tienen un fuerte peso de los factores sociales, por un lado, o sea, acá tenemos el ingreso y la educación, y lo que tenemos acá son todos estos puntos, son los individuos. Entonces, lo que esto determina es que los individuos que están de este lado, hacia donde apuntan las flechitas de ingreso, educación, son los que tienen ingresos más altos o nivel educativo más altos, mientras que los que están del otro lado son los que tienen ingreso más bajo, nivel educativo más bajo, y eso vale para todas las otras variables. Pero en este caso son las sociales las que más peso tienen. Y el color, lo que mide, vendría a ser una suerte de varianza, variabilidad para la glucemia en esa región del espacio. Entonces, lo que esto nos muestra es que el amarillo está relacionado con mayor variabilidad, entonces en esta zona hay mayor variabilidad para la glucemia, las personas son más diferentes entre sí que en esta zona. Es decir, hay mayor variabilidad para la glucemia en ayunas en individuos que tienen un menor nivel educativo y un menor nivel de ingreso, y viceversa. Después, si seguimos mirando otros componentes, porque esto nos forma varias variables distintas, los siguientes componentes tienen más peso de las variables individuales de las que hablábamos antes, del sedentarismo, de la actividad física, del consumo de alcohol, de sal y de frutas y verduras. Y sin embargo vemos que estas variables no se ve acá un patrón de varianza como veíamos en el esquema anterior. Es decir, estas variables de estilo de vida no estarían definiendo un patrón de mayor variabilidad para la glucemia. Entonces, sabiendo que el ingreso y el nivel educativo son variables importantes, acá lo que hicimos fue separar a los individuos en grupos. Primero por ingreso, en A, B, C, D, el grupo D está por debajo de la línea de indigencia, esto es importante. Y también por nivel educativo, primario completo y secundario completo. Y acá tenemos a todos los grupos, o sea, este es el grupo con mayor ingreso, y acá menor nivel educativo, mayor nivel educativo, y el de menor ingreso está de este lado. Y lo que vemos acá son los individuos normales, entre comillas, en el sentido estadístico, que están más cerca de la media, y outlier o extremos ya que están muy lejos de la media. Y este color rojo significa que hay un exceso en esa categoría. Es decir, los individuos con alto nivel educativo y alto nivel socioeconómico, hay un exceso de individuos cerca de la media, y hay pocos individuos lejos de la media, y este patrón se invierte en el caso de los individuos con menores ingresos y también en particular con menor nivel educativo. Lo que es interesante es que parecería de alguna forma que el mayor nivel educativo rescata un poco esa tendencia. Pero bueno, lo que esto nos indica de nuevo es que parecería que menor nivel de ingreso y menor nivel educativo está relacionado con una mayor variabilidad para la glucemia. Y esto es corregido por edad, además. Y finalmente lo otro que quería mostrar es que si nosotros categorizamos por nivel de glucemia, incluyendo hipoglucemia, lo que sería el nivel normal, entre comillas, entre 70 y 110, y después para arriba separamos en lo que sería límite, prediabetes, diabetes y diabetes grave, también vemos que en los individuos de menores ingresos, estos son los mismos grupos de antes, el grupo D era el de menores ingresos, hay muchos menos individuos en este rango cerca de la media, y aparecen más individuos con hipoglucemia también, y con casos de diabetes, sobre todo diabetes severa. Esto, el corte que hacía la encuesta nacional de factores de riesgo, en los resultados que ellos muestran, era entre normal y alta, con lo cual se pierde este, digamos, grano más fino de tener los casos graves y los casos de hipoglucemia. Es información que pierden, y de hecho eso se ve en las conclusiones que ellos plantean, donde sí detectan el menor nivel educativo como un factor importante, pero no registran diferencias según el ingreso.
porque no se ve esta diferencia entre casos graves o valores límite y prediabetes. Entonces, finalmente, lo que quería mencionar era que en las conclusiones del trabajo sería que nuestras evidencias apoyan la hipótesis de descanalización fenotípica para glucemia en ayunas, y que las asociaciones serían con variables de tipo socioeconómico, no de estilo de vida. Y eso nos puede llevar a plantear una serie de propuestas. Por ejemplo, que se pase a analizar la variabilidad de una variable continua en lugar de establecer una línea de corte y medir simplemente incidencia. Y esto implica cambios metodológicos en el análisis. Por ejemplo, que no tiene sentido modelar el riesgo individual, porque lo que nos importa es esta varianza, que es una propiedad grupal, y que también va a resultar inefectivo comparar las medias, porque puede haber un aumento en la incidencia de diabetes, por ejemplo, sin un cambio en la media de la glucemia, como veíamos, simplemente porque aparecen más valores extremos. También esto nos permitiría proponer algunas mejoras en las encuestas, como en la inclusión de información geográfica un poco más detallada, que nos puede dar algunos factores que incluso tal vez ni salen en la encuesta porque nadie los pregunta o nadie lo sabe. Por ejemplo, la exposición a alguna sustancia, o por otro lado, detalles de la situación laboral. Lo que nosotros vemos es una foto de la situación laboral de la persona en este momento, no sabemos qué tan estable es, no sabemos nada sobre trabajo no remunerado, y tampoco sabemos sobre la situación subjetiva de esa persona. Y lo otro sería también interesante evaluar en localidades no urbanas, porque la glucemia en este caso solamente se evaluó en localidades con población de 150.000 personas o más. O sea, no tenemos datos de poblaciones no urbanas. Y esto en conjunto también nos hace pensar un poco en el riesgo de la epidemiología de tipo caja negra, que puede llegar a transformar variables socioeconómicas en individuales, o bien de la búsqueda de factores genéticos, que también se ve un montón en este tipo de enfermedades, que llevan a la responsabilización de los individuos y ignoran estos factores sociales. En cuanto a políticas públicas, según nuestro trabajo, lo que más sentido tendría son políticas que por ahí no se piensan como de salud, pero que tienen que ver con la equidad, el acceso a la educación, y garantizar estabilidad en la vivienda y el trabajo, de manera de darle a los individuos una base material y social para poder tener una vida digna y para además tener agencia para intervenir en sus propias condiciones de vida. Y finalmente, por supuesto, queremos destacar la importancia del trabajo interdisciplinario para evitar cualquier tipo de determinismo y trascender esta dicotomía entre lo biológico y lo cultural que viene sobrevolando estas jornadas, hablar, digamos, de ecosistemas humanos y de formas de relacionarse de la población con su ambiente, que tienen un componente histórico y social que es ineludible. Bueno, acá les dejo nuestras fotos para que vean quiénes somos y qué lindos somos. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias María Alejandra. Y ahora vamos a pasar a la última presentación de esta sesión de la mañana, que va a estar a cargo de Virginia Bertotto, Mirta Claudia Martínez y María Carolina Zubritsky. El trabajo se llama Una visión integral del cooperativismo de trabajo a través de la transdisciplinariedad. Virginia y Mirta son de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Mirta es de Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM, y María es de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Bueno, cuando quieran, pueden pasar a compartir la presentación. Perfecto. Bueno, buenos días. Nosotros lo enfocamos por ahí de manera diferente. No sé si están viendo. Sí, se ve bien. Perfecto. Yo no tanto en el tema de ustedes, en la investigación pensamos aportar desde cómo trabajamos interdisciplinariamente, por eso no hemos puesto los resultados de la investigación, sino más bien los hechos y cómo nos organizamos para trabajar justamente la investigación sobre cooperativas de trabajo en la provincia de Misiones. Entonces, nuestro grupo está integrado por la licenciada Virginia Bertotto. Ella es antropóloga, con cuna, ¿no es cierto?, y base profesional en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Yo soy Mirta Claudia Martínez. Si bien trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas,
nací, digamos, mi cuna formativa es la Facultad de Humanidades, porque soy profesora en Ciencias Económicas, y después me especialicé en la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y la contadora Carolina Zubricki, ella sí, se formó y trabaja en la Facultad de Ciencias Económicas, y la ingeniera Bruera es parte del equipo docente de las materias en las que yo trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas, y es ingeniera química. Y nosotros trabajamos con el tema de economía en lo que son las carreras de ingeniería química y alimentos. Y bueno, y el casi contador, Cristian Arriola, porque le falta una materia para recibirse, ¿no es cierto?, también trabaja en el staff de la contadora Zubricki, en administración pública, y por eso tratamos de integrar de la manera, digamos, más inter y transdisciplinar el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió nuestro trabajo, o a raíz de qué surgió nuestro trabajo de investigación sobre cooperativas? Justamente por el hecho de que en Misiones, ¿no es cierto?, así como en todo el país, el sector de la economía social, puntualmente las organizaciones que forman parte de la economía social, como las cooperativas, la asociación de productores, las mutuales, las ferias, en Misiones dan lugar a la inclusión laboral de muchos colectivos sociales, ¿no? Gente que en los últimos años fueron viendo que cayeron en desocupación, también en la informalidad, en la precarización de los empleos, y bueno, las cooperativas han sido de alguna manera, ¿no es cierto?, una forma de poder incluirlo. Vamos a ver que eso se puede discutir, no de la manera que nosotros hubiéramos querido, pero sí al trabajo y al poder generar parte, digamos, de lo que serían sus ingresos para estas familias, ¿no? Yo escuchaba la exposición anterior y realmente siento muy identificada con eso, porque si bien no está expuesto en los resultados, la mayor parte de los socios de las cooperativas de trabajo tienen, digamos, están encuadrados dentro de esa cuestión, ¿no? Debajo de la línea de la pobreza, personas que no han terminado o concluido estudios, primariamente eran personas que eran de más de 40 años, y ahora se fueron incorporando grupos de jóvenes, lo que fue cambiando un poco, digamos, la forma, los modos de producción de estas cooperativas. Y bueno, puntualmente nosotros empezamos a investigar sobre el tema cuando veíamos, ¿no es cierto?, que continuamente en una de las principales avenidas de Posadas, Misiones, había muchos grupos de mujeres, hombres y niños, inclusive con niños pequeños, que cortaban reiteradamente la calle frente al organismo de vivienda de la provincia, que se denomina IPRODA. Y bueno, yo le comenté eso a mi compañera de trabajo y amiga, que es Carolina, y ella me dijo que tenían contratos con Municipalidad de Posadas y con el IPRODA, y me pareció muy interesante ver cuál era la causa, el motivo, ¿no es cierto?, de que estén esas personas horas enteras bajo las inclemencias del tiempo. En Misiones hace mucho calor, ¿no es cierto?, y hay lluvias bastante considerables cuando se dan, y bueno, eso nos llamó a analizar esta cuestión, ¿no? Entonces, no sé si quiere Virginia. ¿Quiere agregar algo? Sí, bueno, entonces para seguir avanzando, lo que en este equipo de investigación intentamos, a partir de una mirada transdisciplinaria, lograr una asociación, digamos, de los conocimientos teóricos y también metodológicos propios de cada disciplina que les comentaba Mirta al principio, para poder potenciar la construcción de un conocimiento sobre un objeto específico que eran las cooperativas de trabajo. Entonces,
nuestra investigación, que se llama Cooperativas de Trabajo de la Construcción, una alternativa sostenible, se proponía conocer y analizar la situación de las cooperativas de trabajo del rubro de la construcción que tenían contratos con el Instituto Provincial de Vivienda de Desarrollo Habitacional, que es el IPRODO. Partiendo de la hipótesis de que había una fuerte dependencia de estas cooperativas respecto a los fondos del Estado para sobrevivir. Es decir, que no tenían desarrolladas, y el porqué de eso lo fuimos indagando, ciertas herramientas para poder lograr una sostenibilidad por fuera de esos contratos con el Estado. Exactamente. Sí. Entonces, nosotros partimos, ¿no es cierto?, de una base de una formulación, de una propuesta metodológica, antes de que se incorporara Virginia. ¿Por qué? Porque es complejo, ¿no es cierto?, poder generar inter y transdisciplinariedad, inclusive dentro de la misma universidad. Estoy hablando de la Universidad Nacional de Misiones. Y poder generar, ¿no es cierto?, un intercambio constructivo entre lo que es exactas, humanidades, ciencias sociales. Es muy complejo, digamos, poder trabajar y buscar gente que se interese y que no se quede anidada dentro de sus propios compañeros de facultad, ¿no? Entonces nosotros arrancamos con una propuesta que la construimos Carolina, yo y un grupo primario, hasta que se sumaron gente de la Facultad de Humanidades, como es el caso de Virginia, ¿no? Tratamos de trabajar, ¿no es cierto?, con lo que sería un tipo de metodología cual y cuantitativa, a través de entrevistas, encuestas, a través de lo que sería un método símil etnográfico, ¿no es cierto?, porque hay que trabajar y construir los lazos de confianza con estos grupos, ¿no es cierto?, que son las cooperativas, los movimientos sociales, para poder establecer, ¿no es cierto?, un vínculo y el intercambio de la información. Obvio. Sí. Y no sé si escuchan bien. Sí, se escucha bien. Se escucha Sí, un ruido, perfecto. pero seguí, por favor. Sí, está bien. Bien. Entonces, nosotros fuimos trabajando y discutiendo toda esa metodología que teníamos a priori a través de reuniones quincenales. Ahí están algunas de nuestras fotos de la integración de nuestro grupo de trabajo, donde discutíamos todo. Y ahí me gustaría que Carolina y Virginia agreguen su parte. Sí, Claudia, yo creo que, bueno, primero que nada, buenos días a todos. Soy Carolina Subreski. Ante todo, creo que estaría bueno aclarar el por qué vos me preguntaste a mí, el por qué las cooperativas, digamos, bloqueaban las calles frente al instituto. Yo soy tesorera del instituto, con lo cual, digamos, tenía una vinculación con estos grupos sociales, y obviamente, al parecernos muy interesante, también esta posibilidad de obtener información de primera fuente, digamos, fue bastante vital al momento de delimitar y determinar la investigación, incluso la metodología, previo a la inclusión de Virginia. Creo que podemos hablar casi de un antes y un después de la incorporación de Virginia. Bueno, como tesorera, digamos, tenía esa ventaja, pero también tenía la desventaja que no podía vincularme con las cooperativas desde mi rol de investigadora. Pero la otra, digamos, también tuvimos, por esta misma cuestión, tuvimos la ventaja de que podíamos contrastar la información que, digamos, se obtenía a través de los trabajos de campo del resto del equipo. Yo seguía manteniendo ese esquema de funcionaria frente a estas instituciones. Creo que lo importante destacar acá, Claudia, es que mi postura, mi posición, digamos, mi visión
era muy diferente a la que tenía Claudia y absolutamente opuesta a la que nos incorporó Virginia, porque a mí me tocó tratar con estas organizaciones y yo estaba condicionada por experiencias previas de situaciones de amenazas, de violencia, cuestiones como ingresar a la fuerza a las oficinas, golpear las puertas, gritar, todo referido obviamente a la situación del pago de estos convenios que obviamente después, digamos, logramos diferenciar en dos tipos de convenio, dos tipos de vinculación de las cooperativas con el IPRODA. Una era simplemente como medio pagador, digamos, el IPRODA era la entidad pagadora de la vinculación que tenían estas organizaciones con la Municipalidad de Posadas, que brindan servicios de barrido, limpieza, y este tipo de actividades de mantenimiento de espacios públicos. Y por otro lado, los convenios que eran en forma directa con el IPRODA, en el cual y al que nosotros decidimos abocarnos, que estaban relacionados con el tema de la construcción de veredas, cordones cunetas, etc. Entonces, ustedes imaginarán que mi posición como tesorera y mi relación estaba totalmente sesgada. Yo conocía a las cooperativas o tenía mi postura frente a las organizaciones sociales en virtud de mi experiencia con 3 o 4 o 5 personas que tenían este tipo de actitudes, y estaba basada en la desconfianza, no diría miedo, pero había alguna determinada cuestión de precaución cuando tenía contacto, pero bueno, posteriormente, digamos, y surgió sobre todo cuando comenzó el trabajo de campo, digamos, principalmente comandado por Claudia, y al hacer todas estas reuniones quincenales que teníamos había un comentario de qué pasó, escuchábamos las grabaciones en el caso de que las hubiera, o dábamos lectura a las entrevistas, y uno empezaba a conocer, y de pronto resulta que detrás de ese expediente de pago de una certificación por tantos metros de vereda construida, ya no estaba esta gente que podía ser violenta, estaba doña Rosa, que le había contado a Claudia, que tenía 3 nietos, que la hija tenía un problema de salud, o que había sido abuela hace poco, que el trabajo que hacía el yerno, o digamos quien desempeñara estas actividades específicas de construcción, les había permitido a lo mejor mandar al niño de mejor manera a la escuela. O sea, empezábamos a ver yo empecé a ver personalmente, a empezar a ampliar mi visión, y sobre todo también la otra ventaja que teníamos es que podíamos contrastar toda la información que bastante le costó a Claudia conseguir, la podíamos contrastar con la información que yo podía obtener, no solamente desde el punto de vista de pago, sino también desde el punto de vista de las exigencias, digamos, de tipo institucional, legal y de técnica del trabajo que hacían a través de la vinculación con los distintos gerentes del IPRODA. No sé si Virginia quiere agregar algo, yo no me quiero exceder en el tiempo, hay mucho más para decir. Sí, bueno, como verán, el equipo, entonces, no solamente tenía la particularidad de que en pos de este objeto de investigación, que era la relación que tenían las cooperativas con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, no solo digamos, reunía a personas con distinta trayectoria o formación académica, sino también que tenía y que seguimos sosteniendo distintas pertenencias institucionales, como la más paradigmática por ahí la de Carolina, ¿no? Como tesorera de los propios institutos. Entonces también no solo son distintas trayectorias académicas, profesionales, sino pertenencias institucionales y también posicionamientos políticos, en el sentido de que, bueno, por ahí quizás desde mi lugar como antropóloga, pero también como en su momento militante de distintos espacios,
obviamente que se sesga la mirada hacia una intención de, bueno, resaltar la organización y la lucha de las cooperativas de trabajo, la inclusión, cuando desde una mirada transdisciplinaria justamente se podían ver muchas más aristas, como era toda esta cuestión de la administración interna, y bueno, toda la relación más de los convenios con el IPRODA. Y eso a cada una de los integrantes nos complementó la mirada y nos permitió tener una mirada muchísimo, pero muchísimo más amplia sobre campos, sobre aspectos de los cuales no manejamos, digamos. Yo la parte contable, obviamente, no la tenía para nada hasta incorporarme a este equipo de investigación, y la parte más formal de los estatutos de las cooperativas y demás. No sé, pasamos a la otra diapositiva. Sí, tiene que ver con los resultados, es decir, que a nosotros nos generó este trabajo transdisciplinar, ¿no es cierto? Bueno, por un lado, ya lo hablamos, el tema de comprender o entender la mirada del otro, es decir, los requerimientos, las necesidades, las vivencias del grupo con el que trabajamos, que no fue fácil porque es muy complejo establecer relaciones por la desconfianza que tienen de las distintas entidades, digamos, la universidad puede llegar, pero piensan que es el gobierno, que quiere buscar información y demás, entonces hay que hacer un trabajo previo para establecer esa confianza. Por ejemplo, la foto que les muestro ahí tiene que ver con una de las cooperativas que nació del movimiento Barrios de Pie. Trabajamos en capacitación desde el inicio de la investigación y se mantiene hoy en día. Capacitamos, ¿no es cierto?, a emprendedoras que fueron víctimas de violencia de género sobre temas organizacionales para que puedan mantener, digamos, a flote su cooperativa y poder mejorar los ingresos de esas familias, ¿no? Por el otro lado, también nos ayudó a retroalimentar nuestra labor docente. Cada una lo incorporó, ¿no es cierto?, al campo de educación, donde tenemos, por ejemplo, Carolina y yo, trabajamos en carreras muy diferentes. Yo a los ingenieros químicos y en alimentos, el que vean que existe el sector de la economía social, que pueden trabajar y aportar su conocimiento a las cooperativas, que a veces no tienen cómo pagar ese trabajo, pero que hay proyectos que se pueden bajar desde diferentes organismos para poder aportar su granito de arena, ¿no? Y también como profesionales se pueden formar como cooperativas, ¿no? Y fortalecer esos vínculos sociales de la universidad con los distintos grupos, no solamente las cooperativas, sino también los movimientos sociales que a veces para nosotros, por ejemplo, que no somos de Facultad de Humanidades, es algo raro y poco frecuente que se establezcan esos vínculos, ¿no? Y esto nos permitió enriquecernos realmente y poder entender desde distintas aristas la realidad que circundan, ¿no es cierto?, los grupos vulnerables y cambiar un poco nuestra visión y ver en qué podemos aportar al respecto. Un comentario, Claudia, simplemente antes de pasar a la última filmina, y era, como decía, comprender la mirada del otro, ¿no? Cómo tanto Virginia como el hecho de pertenecer a este trabajo de investigación que me permitió conocer desde el otro lado, nosotros llegamos incluso a modificar institucionalmente las fechas de pago para que, por ejemplo, si coincidían con un fin de semana largo o algún tipo de, digamos, de fiesta, feriado, Día de la Madre, Día del Padre, digamos, pudieran recibir los fondos antes de estos días de reunión familiar o de festejo. Simplemente eso quería agregar. Disculpen, si pueden ir redondeando, genial, que ya, sí, ya terminamos. Estamos quedando sin tiempo. Virginia, ¿cerrás? Sí, bueno, por la última filmina, en realidad lo que viene un poco es a redondear justamente, y bueno, es la visión
de que el trabajo transdisciplinario es la única alternativa para la construcción de un saber científico tan complejo como la realidad misma que pretendemos abordar, digamos, y decir, todos estos marcos teóricos, metodológicos, de las que cada una y cada uno de los participantes venimos, nos ayudan a conocer una parte, pero sin dudas es un conocimiento sesgado hasta tanto no podamos ponerlo en tensión y en relación con otro tipo de, bueno, con las otras disciplinas y con las otras personas también que vienen a encarnar esa disciplina, porque no tiene sentido hablar de, o sea, es muy abstracto hablar, bueno, de los conocimientos teóricos y demás, cuando en realidad también somos estas personas, estos integrantes, quienes encarnan este desafío. Bueno, gracias. Bueno, Claudia, hay una pregunta en el chat que no sé si la contestás ahora. no. No. Si ya terminaron la presentación, Sí. pasamos a la sesión de preguntas porque así nos queda tiempo, ¿no? Para el debate, porque el formato es que las preguntas se hacen a todos, ¿no? A los oradores. Así que bueno, les agradecemos, Perfecto. Virginia, Mirta y Gracias. María, por esta interesante experiencia que han compartido y que han traído aquí a las jornadas. Así Gracias a que, ustedes. bueno, pasamos entonces a la sesión de preguntas. Así que si es posible, quienes puedan, desmutéense. Yo voy a leer primero las preguntas que se acumularon en el chat y hacemos una primera ronda y después seguimos, ¿no? Estamos medio cortos con el tiempo, así que si es posible, quienes intervengan no se extiendan demasiado porque por el ataque troll perdimos un poquito de tiempo, pero bueno. La primera pregunta es de Guadalupe Estela Zavala, dice, para Leonardo, ¿desde estas teorías se pueden entender los dispositivos de control o poder en las universidades? Después, Alejandra Agustinio pregunta, ¿hay alguna publicación disponible que sintetice esta presentación? Para la presentación de Petino Zavala. Y José dice, hola Alejandra, me parece re interesante tu trabajo y además excelentemente expuesto. Y se me generan 1000 preguntas. La primera que me surge es pensar en la relación entre ejercicio, buena alimentación, etcétera, y el salario. Me imagino que van de la mano también. Así que bueno, no sé si quieren hacer unos primeros comentarios y después seguimos agregando preguntas u observaciones que surjan. ¿Empiezo yo? Como Sí, quieran. si querés, sí. Fue la primera que apareció. Bueno, lo que yo diría es que, particularmente de las neurociencias, de las teorías de la neurociencia social, justamente no se pueden entender esos, lo que sean dispositivos de control o dinámicas de poder o todo lo que sea más, o que incluya niveles más abarcativos que los que tratan los estudios. Lo que sí creo es que justamente lo que permiten estos estudios de neurociencias sociales es aportar a esos dispositivos de control, aportarles herramientas discursivas a ciertos dispositivos de control de poder, tanto en las universidades como en la sociedad en general. ¿Sigo yo? Gracias. Sí, por favor. Bueno, en relación a si hay algún trabajo, nosotros todavía no tenemos publicados los resultados de esto, estamos en eso, pero si quieren leer más sobre en general la hipótesis, ese trabajo de Himmelstein, Levins y Wohlhandler estaba muy bien, de 1990. Y en cuanto a si hay relación entre estos hábitos saludables y el salario, sí hay una relación, eso de hecho se pregunta en la encuesta y mucha gente responde que no adopta estos hábitos por falta de dinero, falta de tiempo o de lo que sea, de posibilidades. Lo que nosotros vimos es que de cierta forma también, digamos, controlando, o sea, viene a ser independiente esta descanalización de los hábitos en sí, pero obviamente hay una interacción. Y por eso también cuando al final hablaba del tema de la capacidad de agencia, me refiero también a eso. O sea, una de las cosas que destacan en el trabajo que mencioné es que hay mecanismos comportamentales que vienen a sacarle un poco a los mecanismos fisiológicos la responsabilidad, digamos, de tener que lidiar con todos estos cambios, pequeños cambios ambientales, de manera de no estresar tanto el sistema fisiológico.
y esos podrían ser, o sea, toda clase de comportamientos para lidiar con el ambiente, con los cambios ambientales. Y eso también tiene que ver, obviamente, con el ingreso y la capacidad que la persona tenga de manejar su entorno. Bueno, gracias Alejandra. Yo tengo una pregunta para el equipo que presentó el trabajo sobre qué hombros separa la investigación en salud. Y es respecto a, bueno, cuando uno ve el crecimiento de las revistas, ¿no? Y cómo una revista es aceptada en Scopus o en Web of Science y todo eso, y cómo la cosa va creciendo, uno a veces siente que es como un circuito cerrado, ¿no? Porque ¿cuáles son las buenas revistas? Bueno, las que están indexadas. ¿Y quién indexa? Bueno, hay un consorcio que indexa y que dice, estas son las buenas revistas. Porque su análisis analizaba justamente, agarraba un segmento de las mejores revistas, que son justamente estas, las que están en el consorcio de quienes dicen que son las mejores. Entonces la pregunta es si hay algún tipo de estudio de cómo eso se genera, ¿no? La concepción de buena revista en conexión con los intereses de estas grandes corporaciones y grandes universidades, ¿no? ¿Pueden decir algo al respecto de eso? ¿Querés que contestemos directamente o no sé si hay otras preguntas? Sí, por ahora no se han agregado otras preguntas. Acá tengo una para Claudia, pero si quieren respondan y yo la voy procesando a la otra. Vale. Hay una cosa para señalar, que las revistas que nosotros seleccionamos son las revistas que tienen mayor factor de impacto, y el factor de impacto se define en función de las citas que reciben en el último periodo de tiempo los papers publicados por cada una de las revistas. Entonces, ahí, o sea, y si estuvieron en el panel quizás de discusión del eje 3, igualmente, o sea, ya se discutió bastante en la JFI sobre que estas métricas que quizás pretenden mostrarse como métricas objetivas en realidad no lo son, y hay un proceso también muy fuerte de endogamia. UNE sabe que para poder publicar en cualquier revista tiene que citar papers de esas revistas también. Entonces se contribuye a engrosar la cita de esa misma revista. También otra cosa a señalar es que en general las revistas con mayor factor de impacto son revistas que están dentro del portfolio editorial de grandes editoriales. Hay 5 grandes editoriales a nivel mundial que concentran más del 70% de las publicaciones científicas, y que son además las que hacen, o sea, funcionan ellas mismas también como monopolios intelectuales y barrera de entrada como empresas que restringen el acceso al conocimiento. Ya sea porque para poder publicar en estas revistas hay que pagar. Nosotros, para poder publicar el paper de PLOS ONE, tenemos que pagar ahora $1.525. Por supuesto, no pueden salir de ningún proyecto de investigación de la Argentina, porque es imposible pagar eso, y por suerte tenemos un colega canadiense en el equipo que va a oficiar de quien ponga a través de uno de sus subsidios la plata para publicar. Entonces, no solo hay una suerte de los que evalúan los artículos son los mismos que publican en esas revistas, que son los mismos que a su vez después van a tener los fondos para. Entonces hay un proceso endogámico muy fuerte, hay un proceso que favorece a estas grandes editoriales, porque terminan siendo las que reciben más atención, y por lo tanto las que logran vender mucho más sus publicaciones. En el caso de que no sean de acceso abierto, venden la suscripción a la revista. Y a su vez hay un proceso de marginación también de quienes provenimos de los países del sur, porque resulta imposible soles publicar en una revista que tiene costos. Digo, esto, $1.525 es con un descuento, y de hecho entiendo esta es una revista que no está entre las 30 mayores, que son todavía muchísimo más costosas. Entonces sí, se entrelaza también, si bien escapa a lo que nosotros trabajamos en el paper, si bien mencionamos también en el paper que puede ser discutible el considerar a estas revistas. O sea, definitivamente no consideramos a estas 30 revistas como las mejores de la disciplina. Lo que consideramos es que son, nos guste o no nos guste, las que más influyen sobre la agenda global, incluso más allá de quienes publican en ese circuito. Porque es cierto también que cuando uno empieza a mirar para hacer sus investigaciones, mira a esas revistas, aun cuando después no publica en esas revistas. Bueno. No sé si Mercedes quiere agregar algo, o Matías, que también está. Sí, algo interesante, por ejemplo, en este caso es que, por ejemplo, muchas veces justamente se paga el precio
publicar en una, o sea, en una open access, y de hecho Nature, que en general no es una open access, sino que uno tiene que estar suscrito, hace poco incorporó esa opción, y si vos querés publicar un artículo en cualquiera de los journals del conglomerado Nature en open access, cuesta algo así como $9.000, que me parece como una plata un poco exorbitante. Creo que 9.000 euros, de hecho. Bueno, es Más como todavía. violento. Y la verdad es que incluso uno veía la reacción de personas que cuentan con esos fondos y les parecía que era insólito. Para, para todos los que trabajamos en países periféricos, se complica la verdad mucho más, y es como que también parece medio como que en la lucha por la autonomía, uno parece que no puede acceder a esas revistas porque como que las mismas revistas te ponen, o las temáticas que podrían poner en cuestión, podrían cuestionar el modo de estudiar enfermedades o el modo de estudiar el medio ambiente, nunca llegan a esas publicaciones porque hay muchas trabas de por medio, entonces nunca lográs, como si fuéramos a usar el término, no sé, presentar una mirada alternativa, construir un punto de vista contrahegemónico, cuestionar el sistema. Es bastante difícil porque la verdad es que todo el circuito está hecho para que, sí, si ponele, yo trabajase en Monsanto y quiero pagar una publicación que diga, no, mira, analicé estos datos y el glifosato no hace nada, Monsanto la puede pagar, y de hecho eso sucede muchas veces, que las grandes empresas pueden pagar sus publicaciones, pero Totalmente. yo desde acá no. No, y no solo eso, también quién recibe los financiamientos y cuáles son los montos de los financiamientos que se reciben, y qué temas se financian y qué temas no se financian, o qué temas quizás se financian pero marginalmente, con muy poco dinero, también hace a después quién va a poder acceder a publicar en esas revistas y quién no. Entonces ahí también hay un elemento a considerar, cómo el financiamiento científico, y volviendo al otro trabajo que presentábamos, termina influyendo también sobre quién puede expresar o exponer sus resultados en las revistas que tienen mayor circulación, las que más llegan a los investigadores, etc. Bueno, gracias Mercedes y Cecilia por la clara respuesta. Hay una pregunta de Guadalupe Estela Zavala para Claudia. Dice, Claudia, ¿cuál es tu opinión acerca de que el currículum no esté enfocado de forma interdisciplinaria, cuando es una necesidad para responder a los problemas sociales? Claudia, si querés responder, adelante. Sí, gracias. Yo lo respondí por las dudas, por los tiempos en el comentario. En verdad sí es así. Yo trabajé en varias facultades, pero creo que nosotros podemos aportar desde nuestro granito de arena a esa interdisciplinariedad, ¿no es cierto? A tratar de buscar romper un poco estos compartimentos estancos. Pasan inclusive que dentro de las propias carreras tratan de que todos sean del mismo perfil, y eso es un gran problema, digamos, porque cada vez se sesga más la visión que se tiene del profesional que pueda ver más allá de la formación inicial. Por eso por lo menos en la facultad donde yo trabajo, se discutió y hemos hecho algunos cambios, y por ejemplo nos dan un poco la libertad de poder introducir nuevos contenidos. Como yo les dije, antes se veía la macroeconomía con todas las grandes empresas, y bueno, nosotros desde el equipo fuimos incorporando economía social, cooperativismo, agro, porque trabajé muchos años con productores agropecuarios, por eso comparto lo que dicen de Monsanto y todo lo demás, porque trabajamos interdisciplinariamente con el INTA, y era un gran problema el tema de la limitación de semillas, el tema de los agroquímicos, las prácticas, ¿no es cierto?, de los productores, porque todo también viene para complejizar, digamos, el trabajo, y no se daba espacio para otro tipo de prácticas que impacten menos sobre el medio ambiente y sobre la salud de los productores. Sobre todo estamos hablando en una provincia como Misiones, donde el tabaco y la mandarina utiliza agroquímicos que ya están prohibidos en muchos lugares del mundo. Y bueno, esos alumnos, por ejemplo, trabajo con ingenieros químicos, no tienen esa visión. Hay que
justamente transmitirla, hay que tratar de que de otra manera cuando van a hacer sus prácticas, y por suerte los jóvenes están cambiando esa mirada respecto de lo social, la economía y el medio ambiente. Gracias, Claudia, por la respuesta y por recalcar la importancia Ustedes. de la toma de conciencia de los agroquímicos. Bueno, hay otra pregunta de Santiago Benítez para el equipo de lucro empresarial y modelos científicos. La pregunta es, ¿cómo conceptualizan extractivismo del conocimiento? Entiendo la analogía con extractivismo de bienes naturales, pero en el caso del conocimiento, ¿qué lo diferencia de hablar simplemente de trabajo científico asalariado? Supongo que ahí termina, ¿no? Bueno, no sé quién quiere tomar la Muy palabra. rápido, la analogía, respondo muy rápido, la analogía refiere justamente a cómo el resultado de trabajos científicos de instituciones públicas en países periféricos como la Argentina es monetizado, es transformado, es utilizado para el rédito económico, fundamentalmente de empresas multinacionales, pero también de otras empresas en países centrales. Entonces refiere a un ejercicio semejante al que se sucede cuando, por ejemplo, se exporta el litio de la Argentina, que se extrae del territorio argentino y que termina sirviendo y se vende a precios que son bastante, en ese caso sí se vende a un precio que es bajo, en relación al negocio que se va a hacer después con las baterías de litio y con las mercancías que van a utilizar esas baterías de litio, que terminan quedando a cargo de grandes empresas de países centrales. En este caso se trata de conocimiento público que no genera ningún rédito económico para la Argentina, sino directamente para empresas extranjeras. Hay distintas formas de verlo. Una forma de verlo, por ejemplo, es la publicación de artículos científicos producidos por investigadores de la Argentina, por ejemplo, o de un país periférico, pero que se citan en patentes internacionales de grandes empresas de los países centrales. En el área de farmacia en particular, en general, yo hice un trabajo justamente donde miraba en qué medida las publicaciones de la Universidad de Buenos Aires en el área de farmacia y salud en general eran citadas en patentes internacionales, y lo complementé con un trabajo de campo, entrevistando a esos investigadores, y pude ver que no es que se estaban citando reviews o se estaban citando papers que por ahí no tenían demasiado que ver con la patente, sino realmente que eran contribuciones centrales para lo que después se estaba patentando, y obviamente los investigadores de acá no tenían ni idea que eso estaba sucediendo. Bueno, no sé si alguien del equipo quiere agregar algo más. Yo, si me permiten, solo 30 segundos para complementar lo que ya dijo muy bien Ceci. Aprovecho la pregunta de Santiago, que está buena. Agregarle a la dimensión de lo que decía Ceci, que tiene toda la cuestión, digamos, de la clave de división internacional del trabajo y la colonialidad del saber y cómo, digamos, nuestro trabajo va a parar a países centrales y a empresas privadas. Agregarle la conexión con esto que menciona Santiago del trabajo asalariado, que también hablar de extractivismo del conocimiento nos permite un cruce interesante con el extractivismo que él menciona de bienes comunes, pero que en general está referido como extractivismo de recursos naturales, ¿no? Entonces hacer este cruce, este diálogo entre extractivismo de recursos naturales para las empresas y extractivismo de recursos humanos que también van a parar a las empresas, permite también hacer un cruce muy interesante entre lo que es la lucha ambiental por un lado y la lucha de clases por el otro, ¿no? La cuestión, digamos, de la explotación de las y los trabajadores y la explotación de la naturaleza en una dimensión similar que a mi juicio le da más potencia. Bueno, gracias Matías y Cecilia por las respuestas. Les pasé por el chat la información acerca del próximo panel que comenzará a la brevedad, y les invito a que participen. Hoy ya es el cuarto día de las jornadas, han sido muy exitosas, y este día también se viene con todo, con interesantes ponencias. Está la sesión de póster y están los paneles, y les invito a seguir participando. Se agrega una pregunta más de Matías Machey, que dice: ¿qué conductas, apuestas recomiendan a los docentes investigadores para ir construyendo autonomía y sortear el círculo de evaluación, financiamiento y agenda científica hegemónica? ¿Cómo contribuir un cambio en ese sentido? Ahí Cecilia también pasó una nota corta de divulgación sobre extractivismos por el chat, para quienes quieran mirarla. Bueno, no sé si alguien quiere responderle a Matías.
Les pido igual que sean escuetos en las Quizás- respuestas porque ya estamos on time. Ya estamos ¿Qué para les ir parece, cerrando. exacto, ya que ya estamos en horario de panel, qué les parece si dejamos esta discusión justamente para hacerla con los Rose a las 2:30 de la tarde? Me parece que es una pregunta excelente para hacerles a ellos y para que contestemos entre todos en ese panel central. A mí me parece perfecto. ¿No? Respecto de la grabación de esta sala, la vamos a estar subiendo en los próximos días. Y bueno, finalizamos esta sesión. Les agradecemos a todos los panelistas por sus interesantes intervenciones y nos vemos en breve en el próximo panel. Saludos. Saludos.